Amigos de Soy Barrio TV, gracias por estar de regreso con nosotros. Mi nombre es Javier Bravo en esta conversación desde la sana distancia con una de esas personas, no sé si usted ha escuchado un poco ese término, ciudadano del mundo, aquel tipo de persona que cambia, sí, una característica puede ser el cambio de residencia. Usualmente un ciudadano común como usted o como yo, pues no tiene tantos cambios, pero hay personas que tienen cambios, pero no de ciudad o de estado, cambios de país. Son continuos migrantes que se insertan en las sociedades donde viven, que los conviven con ellos, los observan, tratan de adaptarse, por supuesto, es una gran capacidad que tienen este tipo de personas de adaptarse a los lugares donde llegan, pero además de entenderlos y de volverse pues prácticamente un hermano más en el lugar donde se encuentran. Y este es el caso de nuestro buen amigo, un académico, un investigador, un docente, catedrático de la Ibero León, Fabricio Loruso, a quien le agradecemos mucho que esté con nosotros en Soy Barrio TV. ¿Cómo estás, Fabricio? Bien, bien, muchas gracias por la invitación y un saludo acá desde, como decías, de la sana distancia a toda León, a todo Guanajuato, pues a los que vean, aquí estamos, hasta con el acentito a veces me sale, ¿no? Fabricio, eres italiano, y yo creo que es importante platicarles un poco tu historia a nuestros amigos de Soy Barrio, de cómo un italiano, un académico italiano, un periodista como tú, catedrático, un investigador, ciertamente un científico social, diría yo, eh, llega a México y llega específicamente a León, das clases en la Universidad Iberoamericana también, entiendo que algunas materias de ramas de la sociología. ¿Cuál es tu historia, Fabricio? ¿Qué haces aquí? Sí, efectivamente, esto en los programas que hicimos o también, ¿no? En el pasado no lo habíamos platicado, pero bueno, brevemente, porque es larga historia, pero empieza en el 2000, como yo estudiaba español en la universidad como segundo idioma, Sí. elegí un país de habla hispana para hacer mi intercambio y mi tesis sobre ese país. Y la tesis fue de Historia Económica y Política de México, pues hasta la fecha, que era el 2000. Entonces, pues fue el año, ¿no? Del cambio y todo eso. Y pues hasta ahí escribí, me regresé y ya en 2002 volví porque me había gustado la Ciudad de México, viajar, y en 2003 me metí a la UNAM para un posgrado y luego otro posgrado y en 2006 empecé a trabajar para medios independientes. No sé si te acuerdas, en esa época estaba Indymedia, Sí, 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 claro. estaba mucho la onda de, la primera onda de oleada más bien, de publicaciones de periodismo ciudadano independiente, que tiene que ver con Soy Barrio, también como heredero también de parte de esa tradición, ¿no? Entonces empecé así, pero luego como corresponsal de medios de Italia y mientras seguía con mis estudios de doctorado en la UNAM de Filosofía y Letras y Políticas. Este se llama Estudios Latinoamericanos y es historia de América Latina, política. Y empecé un poquito más entre la militancia, ya con el tema de la guerra al narcotráfico, pues había muchos problemas más. Movimiento por la Paz, también Ayotzinapa, y me metí mucho al tema de la desaparición forzada de personas. Terminando ya el posgrado, empecé a chambear en la UNAM, en la Ibero, dando clases de italiano siempre lo he hecho. En periodismo también, un buen rato acá en México con medios y allá en Italia, pero más bien me fui para la academia un poco más, ¿no? Y ya encontré plaza en la Ibero de León, pues hice un concurso, una convocatoria y todo. Llegué hace ya, son 4 años, estoy celebrando ahora los 4 años de este mes. ¿Cómo ves? Oh, Fabricio, pues, mira, yo creo que una característica que yo creo que hay que destacar es
que está dentro de lo que es el fenómeno de la globalización. Aquellos que no lo sepan, la globalización tiene que ver con esto, con la gran capacidad que se tiene para tener comunicación y tener intercambios, inclusive si tú quieres, no necesariamente económicos, con los países del mundo. Y eso fue acrecentándose, obviamente, a través del tiempo. De la época que tú me hablas, en ese momento no había redes sociales, pero había otro tipo de posibilidades de comunicación. Ya el Internet ya, por supuesto, estaba muy echado a andar. Pero Fabricio, lo más importante de todo este proceso que me comentas es que llegas a León con un enorme contexto nacional e internacional de lo que tiene que ver con los derechos humanos, de lo que tiene que ver con los movimientos sociales. En algunos momentos, en otras oportunidades, en otros espacios, solías platicarnos mucho sobre este tipo de temas, pero sobre todo en el contexto que están ocurriendo de manera noticiosa, al momento, y explicar los movimientos. Es decir, tienes un panorama muy amplio de lo que ocurre en esta humanidad, en estos diferentes países, y yo quisiera no desaprovechar la oportunidad para que de alguna manera nos ayudes a entender, con ese conocimiento que tienes, eh, cuáles son los problemas que originaron precisamente el quiebre del sistema de salud de un país como el de Italia en esta época de pandemia. Realmente qué fue lo que ha detonado y de refilón pues, pasarnos a Estados Unidos, que es impresionante que Estados Unidos con todo ese poderío económico y con todo ese tipo de patrimonio económico e infraestructura, ¿no? El poder económico y político, hayan tronado estos sistemas de salud. ¿Qué características ves? Que evidentemente es lo que le tememos en Latinoamérica. A eso le tememos. Y ya hay incluso países que también tuvieron ese problema. Pero en México tenemos ese gran temor, que llegue a quebrar un sistema de salud que sabemos es todavía deficiente. Sí, claro, pues es que se entrelazan. Ya vivimos en la época que así llamada, así de la globalización, sin duda, pero también de la complejidad. Complejidad no solo como en términos de difícil, ¿no? O complejo, sino en términos de entrelazado, de complejo, porque desborda lo que podemos entender. O sea, la suma de las partes ya no es uno más uno y da 3, sino que es uno más uno y se entrelaza con otras y da 5 o da ceros, según lo que sucede. Hay mucha incertidumbre, esa es la complejidad. Las ciencias sociales no Y son el problema. de eso se llama, si hay ciencias de la complejidad, incluso que nadie sabe bien qué son, pero se usa mucho ya en el contexto. Ya, por ejemplo, la gestión de la economía es compleja, la gestión de una pandemia como esta, es complejo. O sea, son tantos factores y ni el gobierno, ni la sociedad, ni la gente que se está ayudando o no en la calle, o la gente en su casa, ni el Internet o el Big Data, ¿no? Pueden darnos totalmente el cuadro de la situación. Cada uno ve un elemento y hay que integrar, ¿no? Entonces, pues en Italia, por ejemplo, ¿qué factores hay? Porque tampoco es un país con un sistema de salud pésimo, ¿no? En términos mundiales, a lo mejor ya no está en los primeros tres, como lo clasificaban hace 10 o 20 años, pero igual está ahí en un promedio aceptable, el sistema público en su mayoría, pero eso es Italia, a lo mejor en general, pero donde explotó realmente es como Nueva York en Estados Unidos, es Milán y las provincias de ahí, es Lombardía, la región más poblada, más rica, y ahí sí que el sistema sanitario es muy avanzado, pero también es muy desigual y es el sistema más privatizado de las regiones de Italia. Si hay diferencia, punto, es como diferente hablar de Puebla o Monterrey, ¿no? Entonces, pues, Nueva York o el interior de Estados Unidos están viviendo la pandemia de manera distinta. O sea, el número de víctimas de Nueva York es comparable con el de un país entero, con el de Brasil, ¿no? Y el de Milán y de Lombardía es la mitad de los 30.000 muertos de Italia, son ahí, una Sí. región chiquita, que sería grande, quizás un poco más que Guanajuato, para decirlo. Ahí hay mucha desigualdad en la salud y hay mucha privatización de los servicios y entonces menos servicio de protección básica a la población. Nosotros tenemos el médico básico de familia, pero ahí han ido como que haciéndolo más débil,
¿no? Un poco empobreciendo ese sistema que es tu doctor de toda la vida, es un doctor de barrio muy calificado, muy bueno, que es el primer filtro, ¿no? Para todos y es un derecho tenerlo. Ese doctor es el doctor de tu familia, es muy bueno, funciona. Luego vas al sistema público otra vez y de ahí ya prácticamente ya no pagas nada desde el principio, ¿no? O algo. Bueno, ese sistema ya en 20 años cambió. Ujú. Entonces, un poco eso, y insistieron mucho en trabajar porque justo cae en la región más globalizada, que será parte de la ruta de la seda desde Asia, desde China, ¿no? Ese flujo comercial pasa por Venecia y Milán también. Sí, En el sur va a pasar por ahí y ahí es donde está el flujo de migración de gente de Oriente y de mercancías y de flujos, y es la región más globalizada de Italia, sin duda, más interconectada, más densa de población, con el sistema más privatizado y un poco diría que desigual en acceso a la salud. Bueno, y entonces, aunque es muy rica la región y productiva, también por eso quisieron dejar a un lado los primeros síntomas de la pandemia a nivel social para privilegiar la producción, pues que ahí se pierde mucho dinero si interrumpes, pero pues ahora se perdió mucho más. digo, un Y poco entonces esperaron mucho. para que nos entiendan un poco, en los que nos están viendo, es que, vamos, yo un poco de lo que te entiendo es que el ejemplo italiano, el ejemplo gringo, como decimos, eh, vamos, son la prueba de que tampoco con la privatización de un servicio tan esencial como es la salud, se puede encontrar la eficiencia, se puede encontrar realmente una eficiencia y un alcance para toda la gente. O sea, digo, la salud pública, los sistemas de salud pública tienen esa gran virtud, ¿no? De elevar ese servicio a derecho humano, ¿no? Y de alguna manera obligar a los gobiernos que tienen finalmente ese gran monopolio que es la captación de impuestos, pues de poder sistematizar todo y llevarlo a un nivel que pueda tener una atención eficiente en casos como estos. Lo que me dices al final es un sistema privado que evidentemente cumple esa premisa. Es privado, solamente es para quien lo Para adquiere. algunos. Así es. Y creo que lo que nos estás diciendo pues, nos da un gran ejemplo de que tampoco es como que la gran panacea buscar ese tipo de participaciones del ámbito privado. ¿No? Mira, es que en la salud es muy delicado y ahora que se trata de proteger a la población, pues el privado de por sí no lo hace. En España lo obligaron, en Italia parcialmente también. Aquí hicieron un acuerdo de 3.600 camas, pero de por sí no es su misión salvar a la gente. Exacto. Así como su misión es generar utilidades con un servicio. Pero pues ahí nos olvidamos con los años y ahorita se va a ver que no es solo un servicio comercial, Ajá. es un bien primario o casi que como el agua o como otros bienes públicos que pues para la teoría económica sí se puede privatizar, pero para la teoría social no sería lo ideal, o sea, no privatizarlo tanto, Ujú. tampoco prohíbes, pero te olvidas del estándar mínimo de cobertura, o sea, cobertura universal y gratuita la debes de tener, pública. Después puedes dejar algunas cuestiones al sector privado, pero supletivo, o sea, subsidiario, ¿no? En cambio, eso en ciertas regiones también de Europa se olvidó y aún teniendo un sistema todavía bueno, pues se desbordó el público porque recortaron, ya los enfermeros trabajan de 3 turnos, de 24, 40 horas, no son bien pagados como antes, murieron muchos doctores, no había equipos de seguridad y también aquí está pasando, ¿eh? En todo el mundo Sí. están en una frontera, casi una trinchera, ¿no? Y entonces pasó eso, pasa en Nueva York, otra ciudad súper globalizada, ¿no? Centro de flujos, cosmopolita, entonces con mucha población de todas partes, ¿no? Así es Nueva York. Pero, ¿qué dicen de Nueva York y también de partes de Italia y de otros lados? No es la pandemia de los ricos o solamente del norte, está pasando en todo el mundo primero, ¿no? Sí. Segundo, sí le golpea mucho más
parece que 3 o 4 veces más a la población vulnerable. O sea, la desigualdad económica y social pega duro también en esto, porque Manhattan no es lo mismo que el Bronx. Manhattan está funcionando más o menos bien, hay cobertura, no se mueren tantos como en el Bronx. O sea, la población afroamericana, afrodescendiente, los hispanos, así como le dicen allá, pero los migrantes en general, las periferias, sí están padeciendo 4 o 5 veces más. Claro. Eso en toda la nación, eso en todo Estados Unidos, ya el dato es ese. Entonces, no es tanto de que golpea a los países ricos, más bien golpea a la parte globalizada, desigual, desfavorecida dentro de países ricos y también vamos a ver en otros países, porque ya es global, o sea, tiene Brasil, tiene México, ¿no? O sea, Lo que con dices, diferentes resultados, pero lo que dices es muy importante, Fabricio, porque sí se tenía esa sensación de que había abordado, era una crisis de salud, pero para, para los ricos, decía un artículo periodístico, la crisis viene del norte. Y sí, o sea, a lo mejor puede ser que se origine y que se haya repartido quizás más en ese sector, pero por una cuestión por la que dices, que son finalmente habitantes de países que están en ese desarrollo y que están en esa globalización. Pero déjame, Fabricio, perdón, antes de que se nos termine el tiempo, también preguntar sobre un asunto que me parece medular. Y creo que también no es una cuestión, dirían algunos, no es una cuestión malinchista ni mucho menos, pero creo que es importante conocer la opinión de alguien que desde afuera está viviendo en México y que además le tocó estar en México en el medio de una pandemia. Eh, pues Fabricio, ¿cómo ves a los mexicanos? ¿Cómo ves a este país afrontando precisamente esta pandemia, esta cuarentena? Hay mucha polémica. Yo, mira, en la parte de la política te lo dejo, si quieres, en un comentario que yo creo que más o menos es un tema muy amplio, pero me gustaría que nos hicieras un comentario como país. Digo, muy entendiendo pues las características de este país, su idiosincrasia, su cultura, sus costumbres, y esa terrible, terrible manía de procrastinar todo. pues, es complicado y no me pongo a opinar sobre toda la gente y el país si no me sacan. Como sociedad mexicana, ¿no? Ah, no, es broma, ¿no? Sí, opino de todo, o sea, hay que estar al tanto y también me siento para y las cosas que hago, ¿no? En ese sentido, también puede ser bastante indisciplinado a veces, que es lo que se comenta, ¿no? Se está comentando también aquí en León, en el centro, que es más o menos donde yo vivo, etcétera. O ves cosas que a lo mejor en otras partes no, ves gente sí, estando ahí en grupos y todo eso, pero hay que decir que hasta por lo menos Semana Santa y un poco después, yo creo que el país, la gente ha reaccionado muy bien sin imponer medidas autoritarias, es decir, sin imponer un estado de emergencia y de excepción, que en parte ya vivimos por todo lo que se vive de violencia, ya es un estado de excepción, pero sin imponerlo de manera formal, como hicieron en Chile o en Colombia, que eran declaraciones espeluznantes, o incluso en Italia fue muy fuerte. O sea, eran multas, eran policías, eran cateos, era, o sea, complicado hacerlo también aquí, ¿no? Un tema de derechos humanos. Aún así, yo creo que ha respondido muy bien desde el 17 y 20 de marzo por más de un mes, al menos, lo cual sí ha ralentizado algo, ha mejorado algo, incluyendo aquí en León, etcétera. Aún así, hemos visto que no ha sido tan fuerte como en España, en Italia y en Francia la cuarentena en sí, como el respeto general, ¿no? Dependiendo de la zona y todo eso. Por un mes creo que ha funcionado muy bien y el segundo mes que llega hasta la fecha se ha ido ablandando poco a poco el comportamiento y todo. Yo no creo que sea solo una cuestión de la idiosincrasia, porque el mexicano no respeta la ley, etcétera. Hubo menos pánico social, creo que no, se ha impuesto un discurso sobrio relativamente, de dar un poquito de alerta, pero tampoco de la tragedia mundial, aunque sí es muy fuerte a nivel global. Y por otro lado, se ha comprendido que efectivamente mucha gente no puede vivir sin salir de casa, o sea, aquí no es Suiza, Sí, no es tampoco Estados Unidos, aunque ahí también tienen que salir, o sea, hay mucho del trabajo
lamentablemente no todos ganan un salario fijo, ni semanal, ni de otro tipo, y ahí qué le dices. Entonces hay que tener un equilibrio distinto entre la protección importantísima de la salud y de la vida y de la economía familiar. Otro discurso es la grande empresa que luego empujan por empezar y por volver, y ahí me parece que también se le ha puesto un alto. Aún así, por otro lado, a nivel legal, lo esencial tiene que funcionar y lo no esencial no, todavía ahorita. Pero ya ves como mucho de eso no se respeta. Yo lo entiendo. Espero no suba más los números, de los muertos sobre todo, y ok. Entonces sí, es controversial, es controvertido. Apelar, no me gusta eso de apelar a, que a la Virgen y al escapulario y a todo eso, pero, o sea, me doy cuenta de que el discurso finalmente en cierta parte de la población cunde, o sea, sí entra, Sí, pero es un poco irresponsable. claro. Por otro lado, en principio lo entiendo, pero sí es irresponsable, ¿no? O sea, lo hizo Sí, el presidente, pero no solo el presidente, lo han hecho a varios niveles de gobierno y la gente también lo dice, pero no, el mexicano tiene más resistencia inmunológica, no tiene protección de la Virgen, sino tendría que cuidarse, ¿no? Como todos. claro, claro. Pues, Pero por ahora es un balance intermedio, pues hay que ver todavía. sí, 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 sí. No, y bueno, y ya ni entramos en política, Fabricio, porque quiero proponerte algo. Sí, Creo que es importante que cuando reactivemos actividades, este, digo, lo discutamos, porque creo que va a haber muchas cosas que también hay que analizar desde la política, desde la parte económica, la parte social. Va a tener muchos resultados este periodo de pandemia que nos ha puesto el mundo de cabeza, literal, y México no ha sido la excepción, Guanajuato tampoco, y mucho menos nuestra ciudad de León, donde residimos tú y yo. Y por lo pronto, Fabricio, te quiero agradecer muchísimo esta conversación, hombre, es un placer siempre escuchar a una persona bien enterada, bien formada, bien educada sobre todo, y evidentemente que, pues bueno, Fabricio, amigo, ya eres mexicano. Muchísimas gracias. sale. Muchas gracias, viva México entonces, y aquí estamos todavía en sana distancia un rato. No, muchísimas gracias a ti, Fabricio, y a usted, por supuesto, por seguirnos hasta este momento. Mi nombre es Javier Bravo, esto es Soy Barrio TV. Continuamos conectados en las redes sociales y en soybarrio.com. Hasta la próxima.